Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que ha tenido a muchos de ustedes especulando, suspirando y, seamos honestos, obsesionados. Estamos hablando de Ander Zel y Kerem Bürsin, una pareja que, aunque ya no esté junta en la vida real, dejó una huella imborrable en nuestros corazones gracias a su química innegable en pantalla. El título de hoy es intrigante: Noche romántica de Hande y Kerem, el secreto revelado. Y sí, vamos a desentrañar juntos ese misterio, esa chispa que encendió no solo las pantallas, sino también los rumores y las esperanzas de tantos fans. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, análisis y, quizás, alguna que otra sorpresa. Antes de zambullirnos en esta historia fascinante, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras nuevas aventuras. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a hablar de esa noche romántica, que se ha convertido en casi una leyenda urbana entre los seguidores de Hande y Kerem. ¿A qué nos referimos exactamente con noche romántica? ¿Fue un evento específico, un momento clave en su relación, o quizás una metáfora de la intensidad que compartieron? La verdad es que desde que protagonizaron juntos Senkalkam, o Yuna con Maidor como muchos la conocen internacionalmente, la conexión entre Ander Zel y Kerem Bürsin traspasó la pantalla. La química que irradiaban como Eda y Serkan era tan palpable, tan real, que era imposible no imaginarse que algo más estaba sucediendo detrás de cámaras. Y es ahí donde entra nuestra famosa noche romántica. Durante el rodaje de la serie, hubo innumerables momentos que alimentaron las especulaciones. Las entrevistas conjuntas, las publicaciones en redes sociales, las apariciones públicas, todo indicaba una profunda conexión. Pero, ¿qué hay de esa noche específica que se rumorea y que ahora, según nuestro título, vamos a revelar? Bueno, la idea de una noche romántica en el contexto de Hande y Kerem evoca imágenes de intimidad, de momentos compartidos lejos de las cámaras, de esa etapa en la que su relación se hizo pública y se convirtió en el tema central de conversación para miles de fans en todo el mundo. Recordemos que el romance entre Hande y Kerem se hizo oficial durante la pandemia, lo que de alguna manera añadió un halo de misterio y exclusividad a su relación. Estaban juntos, pero el mundo exterior, el bullicio de los fans y la prensa, estaba confinado en gran medida. Esto hizo que los momentos que sí compartían y que llegaban a nuestro conocimiento fueran aún más valiosos y, por ende, más analizados. La noche romántica a la que nos referimos en realidad no es un evento único y documentado con un vídeo o una foto explícita que diga, aquí está, esta fue la noche romántica. Más bien representa esa atmósfera, esos instantes de complicidad y afecto que se filtraban y que nosotros, como espectadores, interpretábamos como el pináculo de su romance. Podríamos pensar en esa noche romántica como un compendio de varios momentos. Quizás fue la primera vez que decidieron dar un paso más allá de la amistad profesional, o un momento de celebración tras un éxito importante de la serie, o simplemente una velada íntima donde fortalecieron sus sentimientos. La belleza de esta idea es que permite a cada fan imaginar su propia noche romántica ideal para ellos. Para algunos puede ser una cena tranquila bajo las estrellas, compartiendo secretos y sueños. Para otros, una noche de risas y complicidad después de un largo día de rodaje. La verdad es que la revelación del secreto no radica en una única fotografía o un evento específico, sino en la confirmación de que esa conexión especial que vimos en pantalla era, en gran medida, un reflejo de sentimientos genuinos que florecieron entre ellos. Cuando la serie estaba en su apogeo, las redes sociales explotaban con imágenes y vídeos de Hande y Kerem. Cada gesto de ternura, cada mirada significativa, era analizado hasta el último detalle. La gente buscaba esa prueba definitiva, ese indicio que confirmara que lo que sentían los personajes, también lo sentían ellos. Y fue en ese torbellino de emociones y especulaciones que el concepto de una noche romántica se gestó en la imaginación colectiva. No es tanto que haya un secreto específico que desvelar sobre una noche concreta, sino que el secreto revelado es la confirmación de la autenticidad de su romance, de que la magia que creíamos ver no era solo actuación. Pensemos en el impacto que tuvieron como pareja. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su fama se extendió por todo el mundo gracias a la popularidad de Senkalkam. La manera en que se apoyaban mutuamente, como se veían en las entrevistas, la forma en que Kerem siempre tenía una palabra de aliento para Hande y viceversa, todo contribuía a esta imagen de una pareja fuerte y enamorada.
Y la noche romántica en este contexto se convierte en un símbolo de esa intimidad, de esos momentos privados que aunque no los viéramos, sabíamos que existían y que fortalecían su vínculo. La revelación de la que hablamos en el título no es un evento de prensa orquestado, sino más bien la confirmación, a través de sus acciones y sus apariciones conjuntas, de que su relación iba en serio. Cuando compartieron fotos de sus viajes juntos, cuando se les veía disfrutando de momentos cotidianos, esa chispa en sus ojos, esa sonrisa cómplice, todo hablaba de una conexión profunda y romántica. La noche romántica se vuelve así una metáfora de esos momentos de intimidad que validaron su amor ante los ojos de sus seguidores. Y es importante recordar que aunque su relación terminó, el impacto que tuvieron como pareja y el cariño que generaron en sus fans perdura. Las noches románticas que imaginamos para ellos, o las que ellos mismos vivieron, son parte de esa historia que nos conquistó. El secreto revelado es, en última instancia, la aceptación de que su amor fue real, que la química era genuina y que, aunque el camino que eligieron se bifurcó, los recuerdos de esa época dorada permanecen en la memoria de quienes los siguieron con tanta pasión. Ahora, ¿cómo mantenían esa noche romántica en secreto? Es decir, ¿cómo lograban tener momentos íntimos en medio de la vorágine de la fama? Pues, como muchas parejas, seguramente encontraban sus refugios. Escapadas, momentos en casa lejos de los focos, viajes privados donde podían simplemente ser ellos mismos. La clave, como en cualquier relación, es la comunicación, la confianza y el respeto mutuo, elementos que, por lo que pudimos observar, Ande y Kerem poseían en abundancia. Analicemos un poco más la percepción de esta noche romántica. Para muchos, especialmente para quienes seguían apasionadamente la serie, la relación de Ande y Kerem era casi tan importante como la trama misma. Querían verlos felices, querían que el amor que emanaba de Eda y Serkan se tradujera en su vida real. Y cuando esa esperanza se materializó, la noche romántica se convirtió en el ideal al que aspiraban, el símbolo de su amor consumado. Quizás el secreto nunca fue algo oscuro o turbio. Tal vez el secreto era simplemente la intimidad de una pareja joven y enamorada que quería proteger su relación del escrutinio público. En un mundo donde cada movimiento de las celebridades es analizado, tener espacios privados se vuelve esencial. Y esa noche romántica podría ser simplemente un momento de paz y conexión que se ganaron a pulso. Podemos especular que esa noche romántica pudo haber sido una celebración especial, quizás el final de una temporada difícil, o un aniversario importante. Imaginen la atmósfera, luces tenues, música suave, una cena preparada con esmero, y la certeza de que estaban viviendo algo real y hermoso juntos. Esa imagen es poderosa porque resuena con nuestras propias aspiraciones románticas. Además, es importante destacar que la narrativa de su romance, incluyendo esas supuestas noches románticas, fue construida en gran parte por la interacción con sus fans. Las redes sociales, los comentarios de apoyo, las teorías que creaban los seguidores, todo ello formó parte de esa experiencia compartida. La revelación del secreto, entonces, no es solo sobre ellos, sino también sobre la forma en que nosotros, como audiencia, nos involucramos y creamos nuestras propias historias. Si pensamos en el impacto cultural de Ande y Kerem, su romance se convirtió en un fenómeno. Generaron tendencias e inspiraron a otros, y para muchos, representaron el ideal de una relación moderna y apasionada. La noche romántica es un elemento clave en esa narrativa, un recordatorio de la intensidad y la magia que vivieron, y que nosotros, como espectadores, tuvimos el privilegio de presenciar desde la distancia. La verdadera revelación del secreto, queridos amigos, es que el amor que vimos en pantalla era, en gran medida, un reflejo de la vida real. Y esa noche romántica no fue un evento aislado, sino más bien una representación de la intimidad, la conexión y el afecto que compartieron durante su tiempo juntos. No hay un único secreto que desvelar, sino la hermosa verdad de que se enamoraron y vivieron su romance con una intensidad que nos cautivó a todos. Y ahora, para ir cerrando, quiero que recapitulemos un poco. Hemos hablado de esa enigmática noche romántica de Ande y Kerem. Hemos explorado cómo el concepto de esta noche se ha tejido en la imaginación de los fans, impulsado por la innegable química que compartían en Senkalkam. Hemos concluido que el secreto revelado no es tanto un evento específico, sino la confirmación de la autenticidad de su romance, de que la magia que veíamos era real, y de que encontraron sus momentos de intimidad y conexión en medio de la vorágine de la fama. Hemos reflexionado sobre cómo la narrativa de su amor fue construida, tanto por ellos como por sus fervientes seguidores, y cómo su relación se convirtió en un fenómeno cultural.
Ha sido un viaje fascinante recordar esta historia que tanto nos cautivó. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber sus pensamientos. ¿Qué opinan ustedes sobre la noche romántica de Andy y Kerem? ¿Tienen alguna teoría o recuerdo particular que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha traído buenos recuerdos o simplemente han disfrutado de la conversación, por favor, denle un gran like. Compartan este vídeo con otros fans de Hande y Kerem o de las telenovelas turcas para que la conversación siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.